Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de servicio de taxi entre la competencia y la pandemia. Nos acompañan Luis Alejandro Bernal Sánchez, presidente del Consejo de Administración de Bloque de Transportistas Valle de Toluca. Juan Manuel Camacho Serrano, representante de la Organización de Taxistas del Estado de México. También nos acompaña Ernesto Vite Tello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Diálogos de Movilidad en Casa. Un gusto para el equipo de Pasajeros 7 que nos acompañe otro jueves y esté con nosotros. Hoy hablaremos de la situación de los taxis, qué está pasando con ellos, la competencia, en fin, todo lo que rodea la pandemia a este servicio. Y un gusto, como siempre, saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Pro. Muchas gracias, Cris. Buenas noches a toda la gente que nos sigue por Facebook y también a la gente que nos seguirá en nuestras repeticiones. Como dice mi compañera Cristela, hoy tenemos un programa muy interesante. Trataremos el tema de los taxis, que son esenciales para la movilidad en el país, pero también ha venido enfrentando grandes retos en los últimos años. De eso y más platicaremos el día de hoy en Diálogos de Movilidad. Pero antes, mire, déjeme invitarlo a que pase por nuestro sitio web, www.pasajeros7.com, porque ya está nuestra edición de octubre, donde tenemos un reportaje especial sobre la línea 3 del tren ligero en Guadalajara, esta mega obra de movilidad que después de muchos problemas y muchos tropiezos, desde este mes, a principios de este mes, ya está circulando en Guadalajara. Además, también un recuento de los 10 años de Pasajeros 7, donde gracias a ustedes seguimos vigentes y seguimos hablando de movilidad. Mire, en la presentación ya pudieron escuchar los nombres y cargos de nuestros invitados, pero también quiero saludar a el señor Rogelio García Hernández, él es presidente del Grupo ROS, quien se incorpora a esta plática y lo cual agradecemos muchísimo. Y bien, pues vamos a empezar con este programa de Diálogos de Movilidad, saludando a nuestro amigo Ernesto Vite Tello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. Don Ernesto, buenas noches, ¿cómo está? Fer, muy buenas noches, Cris, buenas noches. Buenas noches también a mis amigos que están participando en este programa y a quienes nos ven y nos escuchan, desde luego un saludo y felicidades, Pasajeros 7. Hoy lo hago aprovechando este escenario para desearles lo mejor, para reconocer el enorme trabajo que hacen y bueno, pues yo a mi gusto son ustedes los números uno en este continente y seguramente ya en Europa sabrán de ustedes. Así es que muchas felicidades y a seguirle dando. En esta invitación que nos haces, no sé si buscas que ya retome el tema. Pues para nosotros, en mi caso muy particular, como presidente de una organización que representa solamente en el Estado de México más de 70,000 taxis, así es que es impresionante lo que pasa, lo que sucede, y es que básicamente nosotros ya teníamos conocimiento de que estas nuevas realidades de la tecnología pues nos traían una competencia con las plataformas. Y aunque quisimos anticiparlo y tenerlo pues muy a la mano, es un proceso con los compañeros taxistas, los cuales, aunque les decíamos ahí viene, definitivamente no estábamos preparados, nos agarraron, vamos a decir que en nuestro nicho de confort, y nunca estuvimos preparados para recibir una competencia tan brutal como la estamos recibiendo actualmente. Entonces fue algo que sí nos apena como gremio, del cual no pudimos dar respuesta a estas nuevas necesidades, a estas nuevas tecnologías, y de aquí a que si asimilamos de que no estaban lejos y estaban cerca, pues hoy nos han hecho un hueco tremendo. Hoy la pandemia se suma a esto, así es que nos encontramos en una situación muy en desventaja, porque precisamente estas nuevas competencias, pues desde nuestro particular punto de vista, son unas competencias
fuera de lugar, porque ante esta gestión de nuevos servicios que la sociedad está requiriendo y las tecnologías que diario estamos siendo abrumadas por ellos, es difícil que nosotros podamos adaptarnos a la velocidad que luego nuestros usuarios, ¿no? Nuestros usuarios van siempre más adelante que nosotros y de aquí a que nosotros nos ponemos, como dicen, la pila, pues nos sucede lo que nos ha sucedido. Yo lamento mucho que este tipo de aplicaciones o esta tecnología no nos dé la posibilidad de tener una competencia como debería de ser, sino por el contrario, tanto la autoridad que no tiene el conocimiento, pues toman decisiones de que adelante y nos ponen, entre comillas, a competir con clara desventaja, con un modelo de negocios completamente diferentes. El de nosotros es de un servicio concesionado, que por ley no lo dan hasta por 10 años, cuando ellos vienen con un modelo de negocio multinacional, que cualquier operativo celular, cualquier teléfono ya tiene una aplicación, la gente tiene esa comodidad de que el servicio llegue a su casa y para nosotros, pues hoy ya aquí en el Estado de México hay organizaciones como las que están aquí acompañándonos, que ya han hecho un frente a esta competencia, que están en el trabajo de la mejoración del servicio y están en el trabajo de atender este tipo de aplicaciones, que no solamente se dan en el servicio del taxi tradicional, sino hoy en día tenemos un servicio pool que nos está invadiendo en todas las zonas industriales, los centros de trabajo, donde hoy ya el empleador le ofrece al trabajador el servicio para que vayan por él y lo regresen. Y es increíble. Ayer tuvimos un conflicto bastante serio en un municipio de Toluca que es Lerma. Hoy tuvimos un problema bastante fuerte en otro municipio que se llama Tepozotlán, donde ya este tipo de servicios de transporte de personal, aunque sea con placas de turismo, están dándole el servicio a las empresas, logrando hacernos un hueco tremendo, ¿no? Así es que sumado a la pandemia, sumado a la velocidad de la tecnología que nosotros la festejamos y le damos la bienvenida y tenemos que adaptarnos, pues también nos preocupa la pandemia y todo lo que esto sucede, porque estamos todavía, a pesar de que en el Estado de México ya hay un semáforo naranja, estamos en una desocupación del 50%, estamos parando a nuestros compañeros en un servicio alternado, trabajas hoy, mañana no trabajas, para que todos puedan llevar algo de sustento. Entonces, nosotros sí acompañamos la tecnología, las aplicaciones, bueno, pues no es algo que nosotros podamos detener, pero sí creemos que la autoridad debe ser más consciente para no sumirnos en una competencia donde no existe una regulación alguna y nosotros seguimos cargando con una gran cantidad de regulaciones que nos impiden desarrollarnos favorablemente. Don Ernesto, ayúdenos a entender el tamaño del gremio, porque además esto le interesa a toda la República, en todos los estados donde hay plataformas, existe el rechazo y la afectación al gremio de los taxistas. La organización que ustedes representan alberga 70,000 taxis, pero en el Estado de México, ¿cuántos taxis hay? De esa cantidad te hablo. El concesionamiento total en el Estado de México se habla, porque no hay una certeza, de 165,000. Y en su mayor número son los taxis. Nada más mis compañeros aquí que están conmigo, ellos tres representan casi 12,000 vehículos concesionados prestando el servicio. Dos, mi amigo Juan Manuel, mi amigo Rogelio, en la zona conurbada o Valle de México, y mi amigo Luis Bernal en lo que es el centro y sur de Toluca. Nada más ellos tres tienen esa representatividad. Somos un grupo bastante grande y el mayor número de vehículos concesionados en el Estado de México son en esta modalidad. Son alrededor casi de 98,000. Gracias, don Ernesto, porque le vamos a entrar de lleno al tema de las tecnologías y las aplicaciones, pero antes también quisiera platicar de un tema que también afecta a todos los taxistas a nivel nacional en mayor o menor medida, que es los taxis piratas, que también vienen siendo
un reto que afrontar y, por supuesto, un daño que le dan al gremio. Platíquenos antes en qué estatus están ustedes y qué se está haciendo en ese sentido. Bueno, nuestra organización representa solamente a empresarios y debidamente concesionados. En el Estado de México tenemos un problema no de hoy, ya lleva casi 15 años, que se ha iniciado un plan que le han denominado reordenamiento, que desafortunadamente no ha logrado mantener un parque vehicular concesionado, porque desafortunadamente los funcionarios pues no conocen el sector, no conocen cuál es la realidad del sector, y eso dificulta para que las políticas públicas generen un estándar adecuado. Aquí en el Estado de México, sigue el Estado de México teniendo una de las mayores tasas de crecimiento. Así es que tenemos zonas como es la zona poniente, la zona oriente, la zona norte, la zona sur del estado, que tienen un constante crecimiento y que requieren de servicios. Entonces, hay aquí en el Estado de México organizaciones políticas que prestan el servicio de manera irregular, y ante la situación y la incompetencia de la autoridad, pues nos generan una mayor competencia, una mayor irregularidad, y cada día abundan los servicios irregulares que vienen a generar un caos, y de los cuales, como es el caso, por ejemplo, cualquier operativo que se genere de transporte en el Estado de México, regularmente va a los que tienen su cromática, tienen su concesión, y que por cualquier faltita les marcan una infracción. Y los servicios, como hablábamos, los de plataforma, o los servicios en plena irregularidad, acá sienta sus reales en una parte del estado una organización que se llama Antorcha Campesina, que presta el servicio, y contra ellos no vemos acciones concretas, y eso dificulta, desalienta. Aquí en el Estado de México los compañeros a veces dicen, ¿para qué quiero estar regular si mi competencia no gasta nada en esto? Entonces, eso dificulta. Por ejemplo, a nosotros nos exigen, en alguna invitación anterior platicábamos el famoso kit de seguridad, el botón de pánico, la cámara y demás, y nuestros compañeros nos dicen a diario, oye, es una inversión que va desde los 12,000 hasta los 20,000 pesos, y bueno, y los demás. Y es una tecnología de transmisión de imagen que no está conectada con los grupos verdaderamente de seguridad. Entonces, es una inversión que nos están exigiendo para el trámite, y eso violenta o dificulta una relación estable con la autoridad como es la deseable. Perfecto. El señor Ernesto pone sobre la mesa muy claro un panorama general que sin duda es importante, porque lo que les está pasando a ustedes, les está pasando a la mayoría de los taxistas a nivel nacional. En todos lados, en todas las ciudades se está viviendo esta situación. Y mi pregunta va directamente para el señor Luis Bernal, pero me gustaría que si cualquiera de los otros que están en la mesa quisiera agregar algún comentario, lo haga. Un servicio concesionado como es el servicio de taxis, llegan las plataformas que sin duda también llegan justo a esta competencia de una forma tan diferente, la falta de tecnología, pero también la falta de regulación. ¿Qué están haciendo como gremio? ¿Cómo se han coordinado con las autoridades para que avance una regulación donde la competencia sea justa, si es que fuese el mismo servicio? Porque ahorita les plantearé también un tema que ya pasó en Perú. Así es, gracias, buenas tardes a todos los compañeros transportistas, Vite, Juan Manuel, a Rogelio, a todos, a todo tu auditorio. En sí hemos tenido varias pláticas, marchas, reuniones, pero hemos tenido oídos sordos de parte de la autoridad, que hasta cierto momento la falta de perfil de ciertos funcionarios a nivel federal y estatal nos han dejado en un completo estado de indefensión ante la llegada de las plataformas, porque si es cierto, tienen poco tiempo operando en el país y en el mundo, el transporte de servicio público ya tiene muchísimo tiempo.
Nosotros desarrollamos un servicio de puerta a puerta como servicio de alquiler, servicio de radiotaxi. Con las autoridades se tiene diálogo, pero no se tiene avance. No se tiene un avance. Nosotros hemos tenido que lograr algunos avances, pero por nuestros propios medios, sorteando los diferentes obstáculos que nos pone diferentes autoridades, que como decía antes, por falta de perfil o falta de sensibilidad política o humana, nos han dejado casi en el abandono, y estamos teniendo un transporte público a nivel nacional técnicamente en quiebra. Los esfuerzos que logremos hacer serán nada si no es de la mano con la autoridad y con la atención del público, viendo que este es un servicio que viene de manera ilegal a dar un tipo de servicio que no se debería de realizar, porque en todo el mundo existe transporte público concesionado. Entonces nosotros hemos hecho varios foros, pero no hemos tenido un eco y una respuesta real de la autoridad. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. En ese sentido, señor Juan Manuel, ¿qué es lo que ha pasado? Porque al final, ¿qué está primero? La necesidad del usuario de transporte por movilizarse en esquemas, digamos, flexibles, o por otro lado también está la protección y regulación de un sistema que además tiene muchos años también, como es el taxi en el mundo. En ese sentido, ¿cómo llegar a un equilibrio cuando ciertamente el gremio de taxistas se encuentra en desventaja? Buenas noches, Cris, Fer, Luis, licenciado, y al auditorio que nos está haciendo el favor de escucharnos. Primero, en ese sentido, mi forma de ver y sentir como taxista de toda la vida, quisiera decirles que las tecnologías crean irregularidad, las tecnologías crean inseguridad y engaño a la sociedad. Las tecnologías, aprovechando la tecnología, engañan a la sociedad. ¿En qué sentido? Se presentan como un modelo de negocio y sus comerciales, sus plataformas dicen, engañan a toda la sociedad. No es un buen modelo de negocio. ¿Qué va a pasar cuando una persona invierta 250,000 o 300,000 pesos y no los pueda recuperar? Y si ustedes se dan cuenta, ya son cientos de miles. La sociedad no sabe a qué nos va a llevar la tecnología, a la irregularidad. Y quisiera aprovechar para hablar del gremio taxista. No sé si ustedes me lo permitan, pero quisiera decirles a todos y al auditorio en general que los taxis en el Estado de México son los taxis más seguros en el Estado de México, los más eficaces. Sí, no tenemos el mismo potencial económico que tienen las tecnologías. No podemos nosotros comercializar nuestro servicio, ¿verdad? No podemos decirle a la gente que los sitios de taxis estamos ubicados, que las empresas de taxis tienen una base de sitio. En esa base de sitio tenemos un padrón confiable de los choferes, lo que no tienen las tecnologías. Muchas veces a los taxis del Estado de México la gente confunde el servicio con la prestación como la del Distrito Federal. Nosotros no somos ruleteros, nosotros somos sitios de taxis ubicados en un lugar. Los sitios de taxis son amigables con el medio ambiente. Ningún servicio en el Estado de México de tecnología es tan amigable como el servicio de taxi en el Estado de México. Nosotros tenemos un servicio y regresamos al lugar. Las tecnologías no. Las tecnologías están circulando todo el día. Si hicieran un cálculo de la contaminación que están causando, porque no hay un número exacto, nadie sabe cuántas
cuántas unidades ya prestan el servicio con tecnología, y los sitios de taxis sí prestamos ese servicio y sí sabemos cuántos viajes al día llevamos. No sé si ustedes me permiten decirles que los sitios de taxis son un sector, tienen una herramienta de trabajo, las concesiones, las bases de sitio y el automóvil de alquiler. Esta herramienta nos ha llevado a poder desarrollar nuestros proyectos de vida personales. Con estas herramientas hemos desarrollado durante toda la historia del país o parte de la última historia del país, hemos podido desarrollar proyectos de vida de miles o millones de familias mexiquenses y hemos ayudado a la economía de los municipios del estado y del país, porque somos, como usted lo dice y lo dijo muy bien, somos miles y millones de taxistas en la República Mexicana. Esa sería un poco de mi participación. No sé si le contesté la pregunta que me hizo también. Sí, muchas gracias. Adelante, Cris. Gracias. También en ese mismo tenor me llama la atención a un tema que leí justo hoy por la mañana, y es que esta situación de si debe regularse o no los servicios de plataforma, de cuál ha sido el impacto que tienen en la economía de los taxis en este sentido de la competencia, bueno, pues hoy se publica, es algo que está sucediendo a nivel nacional, pero también a nivel Latinoamérica. En muchas ciudades del mundo se está hablando de si regular o no las plataformas, y hoy en Lima, Perú, pues se anuncia que no es competencia Uber, que los servicios de plataforma no ejercen una competencia desleal a los taxis por considerar que son empresas de tecnología y no de transporte, pese a que se reconoce que también, bueno, funcionan para mover personas. Entonces, ante este panorama y justo por lo que vienen comentando ya sus compañeros, me gustaría que el señor Rogelio García nos comente también al respecto. ¿Debe regularse o no? ¿Y qué tanto les ha afectado las plataformas con la entrada también? Gracias nuevamente. Buenas noches, Cristela, Fernando, Ernesto, Juan Manuel y Luis. Mire, la pregunta desde luego que es, por supuesto, que se tienen que regular. Es una competencia que no es equitativa. Ya se ha manejado en todos los foros que es una competencia desleal, que el símil pudiera ser transporte entre personas, pues se pudiera ser un transporte privado, pero al final de cuentas es un símil del taxi y hace exactamente lo que el taxi está haciendo. Yo aquí le comentaría otro dato que la autoridad desde luego lo tiene que tomar en cuenta de manera muy fuerte y que todavía no se ha tocado. Si todo lo que México tiene como necesidad se va a importar, en 10, 15 años, ¿a dónde se va a encontrar México? La historia nos ha dicho que las grandes naciones se han desarrollado de manera lenta porque han confiado en su gente, porque han confiado en sus servicios, porque el gobierno se ha preocupado por preparar y capacitar antes de dejar entrar a este tipo de aplicaciones extranjeras. No fue el caso aquí en México. Irrumpen, como bien lo comentan mis compañeros, en el año 2014, 2015, se acuerda con los gobiernos de los estados, y en el caso del Estado de México se acuerda y irrumpe y se empieza a prestar el servicio, pero sin haber preparado al empresario transportista. Nosotros estamos de acuerdo que debe haber competitividad porque eso eleva la calidad de los servicios. Eso es indudable. Lo que no estamos de acuerdo es la manera como lo hizo el gobierno de esta entidad. Dice que cuando las cosas se tienen un problema, el peor de los resultados es dársela a alguien, a una empresa extranjera, para que venga y solucione el problema. Lo que yo quiero hacer de su conocimiento en este espacio es que si la gente que concesionó sabe
precisamente a dónde va a llegar esta licencia que les permitieron a estas empresas. Ustedes supongo que, Fernando, que han escuchado del famoso Big Data. El Big Data es conocer todos y cada uno de los datos que tienen los usuarios para que las mismas aplicaciones, a través de la inteligencia artificial, puedan y manden los servicios en las avenidas y saturen. Por ahí hay un dato que quiero compartir con ustedes. Se habla que tan solo en el Estado de México hay 44,000 unidades dentro de las 7 aplicaciones que existen ahí. Cuando en el 2015 se nos dijo que esa necesidad estaba cubierta. La pregunta sería, ¿realmente la ciudadanía del Estado de México requería que se activaran 4,000 unidades, 44,000 unidades más al parque vehicular? Es una pregunta que había que hacerla. La utilidad que generan estas aplicaciones, de alguna manera, ¿se queda para reforzar las economías locales? ¿O se está yendo a Estados Unidos? ¿O se está yendo a los Países Bajos? Para fortalecer las economías locales necesitamos fortalecer precisamente a las empresas locales. Y el mejor medio es que le den la oportunidad precisamente a todos los compañeros taxistas de entrarle a las aplicaciones y que el gobierno en turno y que el secretario en turno no ponga tantas trabas y nos autorice a las aplicaciones mexicanas desarrolladas por las universidades del país, como es el caso del grupo que represento, competir con estos monstruos y demostrar que nosotros tenemos la calidad suficiente y estamos preparados para competir con ellos en la misma medida. No solamente prestando el servicio de manera indiscriminada, sino que también las unidades van tendiendo a cuidar la ecología. Estamos buscando incorporar vehículos con nuevos combustibles. Estamos buscando elevar el estándar de calidad. Estamos en eso. Venimos teniendo una pelea muy fuerte, hasta en tribunales con la Secretaría de Movilidad, para que nos autorice las aplicaciones a esta zona, la parte norte del estado. Desde luego, no fue por los medios, a pesar de que hay una gaceta y se cumple con una norma técnica. Sin embargo, sabemos que hay otros medios legales para que se nos dé. Tenga la plena seguridad que el transportista mexicano en materia de taxi ha aprendido bastante. Reconocemos los errores que cometimos y estamos dispuestos a cambiar esa mala imagen que tiene el taxista mexicano. Actualmente tengo el gusto de comentarle que hay varios dirigentes que son egresados precisamente de las universidades, están colaborando en su área, sí son grupos multidisciplinarios para tratar el tema del taxi. Tristemente se hace de manera individual y no se hace de manera conjunta con la Secretaría de Movilidad, que eso hubiera sido lo mejor, para prestarle al usuario mexiquense un servicio de excelente calidad. En eso estamos preocupados y ocupados, y tenga la plena seguridad que en el tiempo permitido nosotros, los transportistas del Estado de México, vamos a dar que hablar en función de un servicio aceptable. Y regresando a la pregunta, es totalmente poco equitativo la manera en cuanto operan estas aplicaciones extranjeras. Perdón, Cris, a los comentarios que han hecho mis amigos, mis compañeros, creo que se han comentado cosas muy importantes. Nosotros siempre partimos de decir que es una competencia desleal porque históricamente el concesionamiento se ha dado para atender una necesidad pública, y esta necesidad pública es el gobierno quien manifiesta existe, a dónde está y dónde se requiere. En el Estado de México, como la Ciudad de México, como todas las ciudades de este país, la necesidad pública supuestamente estaba cubierta. Y dicen mis compañeros, bueno, entonces, ¿por qué entran los demás? Ese es básicamente uno de los grandes errores de autorizar esto, porque nos estamos repartiendo, no se ha generado, o si se ha generado ha sido de manera mínima una nueva intención de servicio. Somos los mismos, nada más que ahora repartidos entre más. Decía Juan Manuel, y es algo que siempre lo
lo comenta y me llama mucho la atención, en el sentido de que cuando tú vas con el gobierno y compras tus derechos para explotar ese servicio público, lo que estás comprando por parte del gobierno es que te garantice que tengas un modelo de vida, que hagas un estilo de vida. Del transporte hay familias históricas que ya vienen de terceras generaciones que han trabajado esto. Hoy, la comunicación, pues puede ser en estas nuevas plataformas y demás, pero es comunicación. La innovación, bienvenida. Lo que sí resulta muy complejo es ponerte a la par con modelos que son completamente grandes. Yo te aseguro que Uber y ellos van a ser pasajeros. El día que ya se vendan entre ellos o demás, se van a ir. ¿Qué van a hacer todo ese grupo de nuevos transportistas? Ellos empezaron ofreciendo un servicio así como de casi chofer en mis condiciones, ¿no? Morenito o negro, y carros hasta oscuros. Hoy la verdad es que están agarrando vehículos viejos y maltratados, y ya no encuentras al operador de lujo. ¿Por qué? Porque la realidad del mantenimiento de un vehículo, de la realidad que hablaba también Luis Bernal, de hacer un taxi, mucha gente, el transporte como el comercio ambulante, es un paracaídas para la clase media. Se quedan sin trabajo y dicen, oye, ¿cuánto cuesta poner a trabajar un taxi? No, pues 300,000. Oye, tengo 900,000, pues entonces compro 3, por favor me depositan porque yo ya me voy a Cancún. Eso no existe. Hay que levantarse temprano, checar el vehículo, vigilar al operador, y es un trabajo de las 24 horas del día, los 365, 66 días del año. No es nada más dejar así. Entonces, quienes dicen yo voy a ganar un tanto porque tengo un vehículo, la verdad es que ya valdría la pena de revisar cuántos socios de estas nuevas empresas son verdaderamente un éxito y cuántos se han llevado la sorpresa que el operador no resultó ser y que ya conocen todo el tipo del cliente, del que se sube y rompe el asiento, del que escupe dentro de la unidad, del que azota la puerta y el que se baja corriendo y no te paga. Ese es nuestro país. Entonces, pareciera a veces que lo que tenemos no lo merecemos. Desde luego, decía Rogelio, en el Estado de México hay un compromiso de los transportistas de que la calidad del servicio sea la mejor. Nosotros nos debemos a los usuarios, pero a veces verdaderamente en acciones como estas que realiza la autoridad nos sentimos desorientados y nos sentimos ajenos a todo esto. Muchas gracias, don Ernesto. Para Luis Bernal, ante este reto que implica la competencia con las aplicaciones de transporte, ¿qué hace el gremio, qué está preparando el gremio para tratar de igualar esas desventajas en específicamente lo que es la tecnología? Ya se están dando ejercicios, están adoptando nuevas formas de trabajo, están trabajando en proyectos tecnológicos para acercarse al usuario. Platíquenos, por favor. Es correcto. Sí, como empresarios transportistas lo que hemos hecho es, la barrera ya está muy alta, ¿no? Tenemos que llegar a esa barrera, como bien lo comentaba Rogelio y muy acertadamente mis compañeros Juan Manuel Camacho y Ernesto Vite. Nosotros tenemos que, y estamos aplicando ya cosas que no está aplicando las tecnologías, es renovar unidades con seguros, con coberturas amplias. Como transportistas estamos termonebulizando los vehículos con sales cuaternarias de quinta generación, porque en este tiempo de pandemia los pasajeros tienen que viajar en unidades debidamente inocuas para que el transporte se brinde en este tiempo que necesitamos tanta seguridad. En este tiempo de contingencia sanitaria tenemos que entrarle nosotros también con ese tipo de tecnologías. Al igual que estamos desarrollando plataformas, pero para nosotros como mexicanos y como transportistas se nos ha imposibilitado por parte de los gobiernos estatales, federales y municipales las autorizaciones para que nosotros prestemos el servicio de igual manera como las aplicaciones, como las plataformas.
Entonces nosotros sí queremos competir y queremos que nos tomen en cuenta porque el transporte público se tiene que dar con concesiones que den los gobiernos. Bien escuchaba el comentario de Cristela que decía que en algún país de Sudamérica ya dijeron que no es ilegal. Yo ahí sí difiero con el que haya dicho eso, porque ellos no están regulados. Hoy pueden haber 500, mañana quedan 250, pasados hay 5,000, y ¿quién los regula? ¿Quién dice cuántos debe de haber cuando ya tenemos un mercado y después ya nomás lo vamos a saturar? Las plataformas no son amigables porque ellos no le entran a una energía alterna, ellos nada más hoy tienen ganas de trabajar, trabajan y así le hacen. Nosotros como transportistas también le estamos entrando a una energía alterna, que puede ser el gas natural o el gas LP, gas carburante. ¿Para qué? Con eso dejamos de emitir muchas partículas, de mínimo el 80% de partículas de efecto invernadero. Eso nos hace que nosotros tengamos el consumo que tenemos, que es la gasolina, es lo más caro que diario tenemos, lo podemos minimizar. Sí le estamos entrando a la modernización, pero también tenemos que tener muchas facilidades, como lo tuvieron las aplicaciones para entrar. Nosotros deberíamos tener igual o más facilidades para desempeñar nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Luis. Parte de lo que podríamos decir que también han venido a dejar esta experiencia de la entrada de las aplicaciones y el éxito que han tenido por parte de los usuarios es la facilidad de esperarlos en tu casa, ¿no? Creo que la facilidad de agarrar tu celular, mandar un mensajito, llenar un par de requisitos y que lleguen por ti, te lleven, que tengan seguimiento, en fin. Creo que queda claro cuál ha sido esa ventaja, la diferencia de tener que salir a una avenida a ver si encuentras un taxi desocupado, etcétera. ¿Qué es lo que se aprendió? Es decir, ¿qué de todas estas prácticas que están realizando las plataformas quedarían muy bien adoptarlas y sería parte de este aprendizaje? Se lo pregunto yo al señor Rogelio. Le comento, mire, obviamente el aprendizaje que tuvieron los transportistas en materia de taxi fue infinitamente grande. No solamente se trata de trasladar al usuario, de llevarlo de un origen a un destino. Se tiene que trabajar mucho sobre la seguridad y, por supuesto, reitero que nos tenemos que agarrar de la mano con la tecnología. Todo lo que nos ayude a facilitar el servicio y a darle esa seguridad a los usuarios, lo tenemos que adoptar. Tenemos que aprender eso y mucho más de la tecnología. Pero yo quiero agregar al comentario que hizo mi compañero Luis. Nosotros por default no queremos caer en la cuenta de lo que hace estas aplicaciones. Traes un carro de 4 puertas, un modelo 2012, 13, 15, más o menos cumples con el canon, el estándar que ellos piden, adentro, en 2 días adentro. Nosotros hemos dado cuenta que aquí, en esta zona del norte, en los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, hay un tiradero de basura, que desde luego ese tiradero genera una cantidad fuerte de gas, de un gas, que puede ser aprovechado precisamente por los transportistas para ocuparlo como combustible. Lejos de que esté contaminando, se puede hacer una planta ahí para que de alguna manera nosotros estemos recargando y empecemos a cuidar nuestro medio ambiente. Las aplicaciones extranjeras, el medio ambiente no les interesa, pero nosotros tenemos aquí asentados a nuestra familia. Debemos de pensar en el medio ambiente, debemos de pensar en un transporte que sea sustentable, que trascienda. Debemos de buscar un modelo de vehículo y proponérselo precisamente a todo aquel que hace vehículos, y más que aquí que este país es exportador de vehículos, que sea el prototipo del vehículo para hacer el transporte de México, como es en Japón, que tenga todos los accesorios adecuados para que sea un solo modelo y ese sea aprobado por los transportistas y por la Secretaría para que en ese se trasladen de manera más cómoda. Debemos de buscar no solamente eso,
que lo que genere las mismas empresas con las aplicaciones mexicanas se quede aquí, sirva para hacer corredores ecológicos, sirva para que se reactiven las economías locales. Esa es la parte que creo que sustentablemente las empresas tienen que contribuir precisamente a los municipios donde están establecidos. Muchas gracias. Para el señor Juan Manuel Camacho, nos queda de manifiesto que el gremio transportista está aprendiendo y está mejorando varios aspectos de su operación. Pero también una cosa que todavía es pendiente en algunos lados, no solamente en el Estado de México, es el ejercicio de comunicación que debe hacer el gremio para volver a invitar al usuario a que tome la confianza con ellos. Es decir, a que se promuevan todas estas mejoras que están haciendo. Y en eso baso mi pregunta. ¿Qué está haciendo el gremio en el Estado de México, la ciudad a la que usted pertenece, para poder avisar de todas aquellas mejoras que el taxista está haciendo para ofrecer un mejor servicio? Su micrófono lo puede... Gracias. Estamos buscando el acercamiento con las autoridades de movilidad municipales y estatales, presentándoles los proyectos y la forma de trabajo de los taxistas. Repito, somos seguros, somos amigables con el medio ambiente, somos muy diferentes, somos mexicanos viendo su portada de Pasajero 7, me la rifo con México, coincido y los felicito por esta portada. Nosotros nos la rifamos por México día con día. Queremos que los gobiernos municipales y estatales nos ayuden a difundir la diferencia entre la prestación del servicio de las tecnologías y la prestación del servicio de los sitios de taxis en los diferentes municipios y en el Estado de México y la República Mexicana. Repitiendo o coincidiendo con las palabras del licenciado Ernesto Vite, los sitios de taxis somos sitios de generaciones. Transportamos al abuelo, al papá, y hoy el papá nos dice, lleva a mi hijo, porque recuerda que tú me llevabas a mí. Ese tipo de servicio quisiéramos que fuera difundido. Le agradezco a Pasajero 7 que me dé la oportunidad de difundir que somos mexicanos, que desarrollamos y apoyamos la economía mexicana. ¿Qué hacemos? Sí, coincido con mis compañeros que sí necesitamos la tecnología y la tenemos que aplicar, pero si nosotros los sitios de taxis o los taxistas en la República Mexicana nos acostumbramos a la tecnología, que es muy necesaria, sin duda cabe, pero tendríamos que hacer una diferencia enorme y grande, un estudio a fondo. Un ejemplo, en Naucalpan, en Ciudad Satélite, y usted pide un taxi a la compañía tecnológica que sea, no sabe si viene de Iztapalapa, de Nesa o de Catepec. Y en Satélite, pues, o no en la colonia que ustedes digan. Eso es inseguridad. Queremos que los gobiernos municipales nos apoyen. ¿Qué solicitamos? La creación de programas donde C5, C4 y las autoridades competentes nos apoyen y certifiquen cada uno de los viajes que realizamos las empresas de taxis aquí en los diferentes municipios del Estado de México. El proyecto que nosotros tenemos dentro de la Organización de Taxistas del Estado de México para todo el Estado de México y para parte de la República Mexicana. ¿Qué pedimos? La certificación de nuestras autoridades, crear el padrón confiable de nuestros choferes, crear cada uno de los viajes que sea inscrito en C4 y C5 mediante una certificación. ¿A qué hora sale el pasaje? ¿A qué horas llega? ¿Y dónde bajó? Ese sistema de seguridad no lo puede ofrecer solamente los sitios de taxi.
Pues el reto es grande, sobre todo porque pues las plataformas llegaron y llegaron para quedarse al parecer, cada vez son más, son bien aceptadas por los usuarios, entonces el reto que tienen los taxistas sin duda a nivel nacional es muy grande. Hay mucho aprendizaje, mucha tecnología que ir adoptando, como ya lo veníamos diciendo, pero hay otra situación, al principio hablábamos de los taxis irregulares, de la competencia, pero hay otra situación que es la pandemia. ¿Cómo le están viendo esto? ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo se une a todo lo demás que venimos hablando? Sí, Cris, si me permite solamente en la pregunta anterior, me parece importante, nosotros como organización, lo que estamos buscando es que la experiencia de viaje de nuestros usuarios corresponda estrictamente a un sentido de comunidad, de convivencia. Nosotros tenemos una gran ventaja a diferencia de estas aplicaciones, que es que nosotros estamos establecidos en la vía pública, tenemos las bases de servicio y tenemos unas áreas específicas donde trabajamos. Los que trabajan en Tlalnepantla, en tal colonia, tienen su base. Y hoy nosotros lo que buscamos y lo que estamos haciendo es que tenemos ya un censo de nuestros usuarios. Estamos tratando con las tecnologías, el WhatsApp y lo demás, es que la experiencia que vivan nuestros usuarios dentro de nuestras unidades sea de seguridad, de confort y de absoluta confianza. Hoy exigimos que nuestros usuarios tengan el rostro con claridad ante los usuarios, que no se sientan ajenos, que ese lazo que hemos perdido por ser macro ciudades, lo estamos tratando de recuperar para que nuestros usuarios se sientan en confianza. Bienvenidas las tecnologías, bienvenida la competencia. Hoy nosotros como gremio nos han dado una sacudida, nos han despertado y hoy hay infinidad de esfuerzos que se están haciendo en todo el Estado de México de compañeros que ya tienen su propia aplicación y que la están publicitando, compañeros que ya tienen un call center, compañeros que han transitado del taxi tradicional al radiotaxi. Hoy, por ejemplo, aquí don Juan Manuel tiene, aparte de la cámara, el botón de pánico, tiene un micrófono a donde se vigila el usuario, vaya satisfecho con el servicio, el operador del servicio que sabe por el GPS dónde va, por un micrófono que viene integrado a la unidad, le llama y le dice gracias por aceptar el servicio de Juárez 1 Movilidad. ¿A dónde va usted? El usuario contesta, el operador tiene un margen de una tarifa mínima de tanto y una tarifa de máximo. Cualquier situación, hay un protocolo que hemos desarrollado, por ejemplo, el que si da de pronto, porque el GPS da esa información, vemos que se mueve mucho, brinca mucho o excede los parámetros de velocidad o de pronto se desvía del camino, inmediatamente en el control le dice, ¿es todo bien, operador? Y dejamos pasar unos segundos por si no está siendo agredido. Pero estamos teniendo comunicación con la unidad y ahí nos enteramos si esa unidad está siendo objeto de asalto e inmediatamente reportamos. O sea, hay infinidad de ejemplos de éxito. Hay, por ejemplo, decía Juan Manuel en el área de satélite, que son fraccionamientos donde la gente tiene un potencial especial, donde la gente dice, oye, de la esquina ya lo conozco, ya damos un servicio, ya no estamos esperando en la base, ahora estamos ofertando nuestro servicio de manera más directa. Estamos aquí en la esquina, estamos haciendo publicidad, estamos acercando el servicio a la gente y eso, debo reconocerlo, lo habíamos dejado de hacer. Habíamos quedado parados, sentados. Entonces, esta situación nos está abriendo a que innovemos, a que la imaginación se torne lo más amplia posible para que la experiencia de viaje de nuestros usuarios alcance el éxito. Y eso nos va a fortalecer completamente. Hoy la pandemia, Cris, como lo referías, pues representa un reto. En el Estado de México estamos impactados. El 50% de nuestro parque vehicular en esta modalidad descansa un día y al otro día trabaja. Hoy, el que es dueño de la unidad, el que administra su propia unidad, se defiende. Pero aquel que tiene un costo financiero porque tiene 2, 3 unidades, está sufriendo porque no sale la cuenta.
no sale. Aquí tenemos cuentas, o sea, ya lo que deja un vehículo de 200 pesos cuando las traíamos en 400, 500 pesos. O sea, no alcanza ni para pagar la mensualidad. La exigencia de la renovación ya no es tanto de la autoridad, sino es el usuario. El usuario también quiere un vehículo en buenas condiciones, el usuario quiere con clima y eso cuesta. Y entonces entramos en el otro famoso tema de la tarifa que nos complica mucho. Hoy en la pandemia hemos hecho frente solamente nosotros, nuestra disposición y nuestra imaginación, porque en el Estado de México no nos dan ni un cubrebocas. Hoy la presión del servicio en esta modalidad de taxi, en lo general, nos está costando de 50 a 70 pesos. Hay que dotar al operador de guante, hay que dotar al operador de su mascarilla, hay que poner gel, buscar que el usuario, por favor, use su cubrebocas. Es una función que no la está haciendo la autoridad, la estamos haciendo nosotros. Entonces, ese es el gran taxistas y ese es el gran secreto que tenemos para vencer cualquier cosa. Nosotros sí estamos comprometidos con la prestación del servicio. Nosotros lo queremos hacer con la calidad. Nosotros cuidamos a nuestros usuarios. No son una llamada más, un número más o una imagen en un celular. No, aquí tratamos personas con personas. Esa es la gran lección que estamos tomando. Y hoy nosotros a veces llevamos algún cubrebocas de más y lo obsequiamos, porque la gente tampoco lo usa. Hoy ya la gente ya sabe que tenemos grupos de WhatsApp y nos piden el servicio por WhatsApp. O sea, tanto el usuario como nosotros como empresarios hemos ido aprendiendo en estos nuevos retos y hoy estamos todos interesados en un servicio pues de mayor calidad y atender esta pandemia a como dé lugar, porque de algo debe de estar orgulloso el transportista en este país y en el mundo. A pesar de la pandemia, seguimos dando el servicio, no se ha suspendido. Es grave que nuestra marca de transporte, la autoridad la confunda con que diga el transporte es insalubre. No es cierto, no es un problema de transporte. El servicio lo seguimos dando. Es un problema de salud, es un problema de educación, es otro tipo de problemas. Y nosotros, con mucho, yo la verdad veo a mis choferes, veo a los operadores y digo, carajo, ustedes son verdaderos héroes porque se la juegan día con día, tratando de que la gente use el cubrebocas, tratando de que la gente vaya lo más aseada posible y dando ellos, porque esa sana distancia en el transporte, pues nosotros no la entendemos. Imagínense en un vehículo de taxi, pues que 1.5 metros o que nada más se suba uno, eso no se puede, ¿no? Así es que sí nos ha dado duro, sí la estamos sufriendo, pero nada nos detendrá. Perfecto, pues muchísimas gracias, señores. El tiempo se nos agota, ya estamos por concluir. Antes me gustaría agradecer a quienes se conectaron desde Coatzacoalcos, Veracruz, desde Campeche, gracias, Estado de México, Ciudad de México, Guadalajara, gracias a los que nos dejaron sus mensajes y por supuesto los esperamos cada jueves 8 de la noche aquí en Diálogos de Movilidad. Vamos ya por comentarios finales. ¿De qué forma les gustaría cerrar? 2 minutitos cada uno de ustedes, por favor. Alejandro Bernal, su comentario final. Bien, gracias. Pues agradecerles a todos y darles al usuario a conocer que como ellos son la parte central de nuestro servicio, estamos dispuestos a hacer inversiones y a lograr un servicio de calidad y eficiencia en el Estado de México. Y también decirles que los esfuerzos del transporte siempre han estado a la vanguardia, que el gobierno anuncia que hay un subsidio, no lo da el gobierno, lo da el transportista, y que el usuario sepa que nosotros toda la vida hemos estado del lado de ellos, que no por algunas malas prácticas sientan y satanicen el transporte público. Nosotros en este tiempo de pandemia estamos codo a codo y brazo a brazo con el transporte, con el usuario, para que él se sienta seguro de un transporte público concesionado que está a lo bueno del usuario.
Y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Saludos al licenciado Ernesto Vite, Juan Manuel Camacho, Rogelio García, a todo su auditorio por escucharnos estos minutos. Gracias. Gracias, señor Luis. Señor Juan Manuel, su comentario final. Tu micro. Tiene su micrófono. Sí, perdón. Nuevamente, mi comentario final sería en el sentido de pedirlas a las autoridades que se nos permita traer vehículos eléctricos de países como China. En China, los vehículos eléctricos son económicos y eficientes. ¿Por qué ya presenté por ahí un proyecto a la Secretaría de Movilidad de estos vehículos? En ese sentido sería mi comentario final, que se nos permita traer las herramientas económicas para poder competir con estas tecnologías. Creo que ese sería mi comentario final. Gracias. Gracias, señor Juan Manuel. Vamos con el señor Rogelio García. Sí, darles las gracias por la primera invitación, invitarlos más adelante a que chequen el avance precisamente del taxi concesionado, decirle al público que nosotros entendemos el malestar que generó la falta de responsabilidad de algunos compañeros, pero que estamos haciendo todo lo posible por cambiar. Que nos tengan confianza, que nosotros generamos un recurso en los municipios donde participamos, activamos a la tiendita, activamos al mecánico, activamos a la grúa, activamos a miles de gentes que están trabajando alrededor del transporte. Y eso significa capitalizar y desde luego fortalecer las economías locales. Tenemos un gran reto. Les pedimos a la ciudadanía que tenga el transporte. Es un transporte que tiene tradición en el Estado de México y que nosotros no lo vamos a dejar morir. Vamos a trabajar por llegar a que poco a poco vuelvamos a recobrar la confianza del ciudadano. Eso es todo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, señor Rogelio. Terminamos con usted, señor Ernesto Vite. Gracias, Cris. Pues nosotros nos debemos a los usuarios. Nosotros tenemos que mejorar nuestro servicio, reconocer nuestros errores, reciclarlos, hacer la resiliencia normal para nuevamente ponernos en el mercado. Este es un trabajo diario, constante, y estamos dispuestos a hacerlo porque de esto vivimos y porque en esto tenemos sentados nuestras inversiones y nuestra fuerza de trabajo. Así es que debe haber solo un compromiso. Quien venga a querer hacer el servicio tendrá que hacerlo mucho más mejor de estas empresas. Y en cuanto a la contingencia, pues es un reto de todos, un llamado muy respetuoso para que atender las medidas que se están dando, porque la cosa es muy difícil. Aquí en el gremio nos enteramos casi diario de compañeros que se nos están adelantando y usuarios que ya no están con nosotros. Así es que es un momento de reflexión, estamos volanteando y vamos a hacer una calcomanía propia para seguir recordando que estamos haciendo incluso servicios de emergencia, de orientación, porque nadie lo está haciendo en las calles. Los taxistas que estamos comprometidos con México. Gracias, señor Ernesto. Fernando. Fer, ¿estás por ahí? Sí, gracias, disculpa. Solamente para agradecer la participación de nuestros invitados, a Luis Alejandro Bernal Sánchez, presidente del Consejo de Administración de Bloque de Transportistas Valle de Toluca, a Juan Manuel Camacho Serrano, representante de la Organización de Taxistas del Estado de México, a Rogelio García Hernández, presidente de Grupo ROS, y al señor Ernesto Vitetello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. También agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor Iván Sepúlveda, pero sobre todo a ustedes que nos siguen cada jueves, que nos ven en vivo y que nos ven en nuestras repeticiones, porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por
Zapata Camiones Guadalajara. Distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz.